¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Catalejo, como siempre, a través del diario digital Conclusión de Televisión Regional, en esta nuestra cuarta temporada, donde seguimos insistiendo en esto de acercar la realidad para poder debatirla en profundidad. ¿Cómo le va, Gisela? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, Ale, muy bien, un gusto Ahora siempre. está mejor, sí, ahora pregunto y te responde con salud. fundamento. Claro. Creíble. Estamos, sí. Nunca en realidad, son si uno creíbles. puede... Uno siempre dice que está bien, Sí. que en verdad no, a veces no está tan bien, pero Uno siempre bueno. hace la referencia a la salud física. Hay otras que, bueno, vienen erosionando un poco. Es difícil. Pequeños, grandes problemas. Es difícil vivir igualmente en una Argentina, ¿no? Con bastantes problemas, ¿no? Y que estemos bien. Pero bueno, estar blindado, digamos. Somos un pueblo muy resiliente, entonces, bueno, aquí estamos. Sí. Bueno, la temática de hoy es una temática que venimos trabajando siempre, continuamente, pero que siempre también, año tras año, tenemos a este invitado que tenemos hoy para profundizarlo en primera persona, ¿no? Que tiene que ver con esto, del modelo productivo, un modelo productivo claramente cocida, garante de muchísimo dolor, de desigualdad, y que vemos que el horizonte, que uno siempre deseaba esté un poquito más claro, cada vez viene más oscuro, ¿no? Exactamente. ¿Te parece que presentemos el tema del día? Presentamos el tema del día. Dale, vamos. El modelo de producción extractivista sigue su curso desenfrenado, dejando a su paso pobreza y un demoledor pasivo ambiental. El agronegocio y su paquete tecnológico de cocida continúa atentando contra la biodiversidad, concentrando riquezas en muy pocas manos y colaborando de sobremanera en el cambio climático. Los territorios enfermos siguen gritando su dolor. El tiempo ha dejado, entre otras cosas, algo muy en claro. Quienes moran en los pueblos fumigados tienen más probabilidades de enfermar y morir de cáncer de quienes habitan en otras regiones del país. ¿Qué respuesta brindan los gobiernos? ¿Otro modelo de producción es posible? ¿Cuánto tiempo nos queda? Hoy en Catalejo, trigo, dengue, agronegocios y salud. ¿Existe una relación? Ahí estaba la presentación, tiene que ver con esto. El modelo productivo, estas pestilencias que que se siguen repitiendo y que tienen que ver también con la manera de producir. Pero aparte, la imposición del trigo transgénico y tantas cuestiones que venimos insistiendo, que si bien hay una apertura mucho más amplia a la hora de difundir o debatir, vemos que las decisiones políticas van siempre para el mismo lado. Exactamente. Presente nomás. La invitado hoy, que es Damián Berseñasi, docente, médico, y que siempre viene y se acerca cuando lo convocamos. Siempre el miedo de Damián, porque como el mensajito de texto por ahí es más complicado. Pero bueno, pudimos dar lo bien que hace. Sí. Lo bien que hace. Ni le hablemos de inteligencia artificial. No te agregan en los grupos de WhatsApp de los padres, de todo, un boloqui. Salud mental. Es salud mental. Invierte ahí. Absolutamente. Damián, querido, gracias por estar. No, muchas gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Bueno, hablamos con Damián durante hace mucho tiempo, vamos renovando la charla y los encuentros con cosas nuevas que emergen, otras no tanto, pero vemos que siempre nos va quedando cada vez más lejos ese horizonte de transformación, de nuevo paradigma, digamos, en la manera de producir. Y para adentrarnos, Damián, esto de que vemos también que los signos políticos o por ahí la idea, si bien el gobierno actual a nivel nacional no ha dado respuesta alguna y uno dice lo que viene, también nos genera la misma angustia que el actual, siempre se puede estar peor. Sí, lamentablemente eso parecería ser una nueva máxima, no siempre se puede estar peor, porque uno decía, bueno, ya está, ya nos arrasaron los territorios con el extractivismo durante 30 años, no hay nada más por hacer, dijeron, no se preocupen, ahora venimos por el litio, ahora vamos por las petroleras offshore, todavía vamos por las arenas para poder seguir haciendo fracking. Por suerte te dicen, ¿viste? Claro, por suerte hay todavía más cosas por explotar. Y uno dice, ¿cómo que por suerte? Claro. En una situación que además para nosotros debería llamar a la reflexión de quienes toman decisiones, de quienes definen las agendas políticas y también de la comunidad en general. Totalmente. Porque hace 30 años, ni más ni menos 30 años, nos dijeron, bueno, el mundo tiene hambre, Argentina está en una crisis económica, para salir de esto necesitamos de eventos transgénicos y agrotóxicos asociados a esos eventos transgénicos, es decir, el paquete tecnológico de la siembra directa más transgénicos y agrotóxicos, y esto nos va a ayudar a cuidar los suelos, a salir de la pobreza, a eliminar el hambre de nuestro país y del mundo. Pasamos a ganador, digamos. Pasamos al primer mundo. Claro. 30 años han transcurrido desde aquel primer momento,
en 30 años en los que nunca se interrumpió el avance de ese modelo de producción ecocida basado en transgénicos y venenos y en la destrucción de la diversidad, en la destrucción de los territorios. Claro. La pregunta hoy que yo creo que deberíamos hacer, a ver, ¿cuáles eran los niveles de pobreza hace 30 años en Argentina y cuáles son los niveles de pobreza hoy en Argentina? ¿Cuáles eran los volúmenes de desnutridos en Argentina hace 30 años y cuáles son los volúmenes de desnutridos hoy en Argentina? ¿Cuál era el pasivo ambiental de aquella época y el de ahora, no? ¿Y cuál era el contexto ambiental y la situación de la salud de los territorios hace 30 años y cuál es ahora? Digo, y eso es lo que hay que preguntar. Bajo la lumbrera ya cerró. Exacto. Entonces uno dice, bueno, a ver, tenemos una posibilidad de tener un ejemplo concreto de qué pasa cuando se instala... No fue Las Vegas, ese pedacito de Catamarca no se va a hacer. Bueno, Las Vegas, no, con bajo la lumbrera vamos a levantar económica. Ya cerró, ya no pueden sacar más nada, se fueron. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? ¿Cómo está Catamarca? Sin duda. Digamos, ¿cuáles son los niveles de pobreza en Catamarca y de daño ambiental y de problemas en la salud? Y ahora van por el litio también esa parte, ¿no? Ese triángulo. Claro, entonces uno dice, a ver, vamos a volver a creernos el mismo cuento de hace 30 años, que nos lo hicieron con la minería, nos lo hicieron con la agroindustria, nos lo hicieron hace menos tiempo con el hidrofracking, nos lo vamos a querer con el litio. Y ahora con la garantía, Damián, y ya vamos con vos, Flaca, con la garantía de que los verdes que entren se van a ir rápidamente al pago de la deuda, porque esto es así, ¿no? Además es otro. Claro, me parece que es momento de que podamos poner blanco sobre negro, es momento de que interpelemos de verdad a los que toman decisiones y de que estos temas puedan ser agendados por la sociedad en su conjunto, ¿no? Totalmente. Porque en el medio, tenemos un avance de procesos de enfermedades y de procesos infecciosos que nos preocupan. Fue el COVID, ahora es el dengue. Y uno dice, no tiene nada que ver eso con cómo hemos destruido los territorios. Para que este modelo avance. Yendo un poquito a esos 30 años, digo, si hablamos de la conciencia de las personas y la comunidad en estos 30 años, digo, ha habido avances, ha habido muchísima información, pero por ejemplo, si voy a los sellos negros, ¿no? Tenemos sellos negros en los productos y la gente va igual, ve los sellos negros, va, consume el mismo producto. Digo, esto, ¿cómo lo podemos traspolar a esta cantidad de alimentos que consumimos todo el tiempo, en las harinas, en lo que llega a nuestra mesa, que sabemos que tiene agrotóxico, pero lo seguimos consumiendo? Bueno, ahí me parece que hay dos elementos que deben ser analizados. El primero es, todavía no sabemos si seguimos comiendo la misma cantidad de los productos que tienen sellos negros que antes. Todavía no tenemos información para saber cuál es el impacto que han tenido los sellos negros. Lo que uno puede advertir y esto no tiene nada de evidencia científica, pero en sus vínculos más íntimos es que el sello negro ha servido como advertencia a la hora de ir a elegir. Hay algunos es un reconocimiento, ¿no? Antes elegían y ahora dicen, uy, mirá, antes me comía una barrita de cereal para estar saludable y ahora resulta que la barrita de me parece fundamental, me parece fundamental a la conciencia de las personas. No, entiendo, digo, en ese punto digo, hay que estar atento. Ahora, lo que es cierto es que mientras pasó eso, también pasó que el organismo de regulación nacional encargado de autorizar a las empresas a informar o dejar de informar las características de sus productos, habilitaron a las empresas a no informar si utilizan jarabe de maíz de alta fructosa en sus productos. El jarabe de maíz de alta fructosa o JMAF, que es un veneno. Exacto. Es un veneno, es adictivo, es dañino para el sistema endocrino, es dañino para los riñones, es además un endulzante que es a base de grasas. Digo, eso no va a estar más informado. No tienen más obligación de informarlo. Pueden informarlo como no. Tal cual. Aberrante. Entonces, esas son cuestiones que tenemos que poner en discusión. Porque también hacen a la construcción de la conciencia colectiva. Claro. Yo creo que no es lo mismo tener advertencias que no tenerlas, o sea, tener sellos que no tenerlos. Claro. No es lo mismo que existan leyes a que no haya, pero también tenemos que saber que con ley de bosques en Argentina se deforestó más o a la misma velocidad que antes. Claro. Exacto. Que con ley de glaciares siguen encontrando vericuetos para romper las áreas periglaciares, que son donde nacen y se alimentan en realidad los glaciares después. Que con ley de humedales... tenemos una constitución, ¿no? Pero, claro, bueno, pero la constitución ya ni... pero se habla para uno esto. Pelea y lucha por una ley de humedales que debería haber salido, pero se enfrenta a lobbies muy terribles y uno encuentra que después algunos referentes que dicen, legisladores que dicen, no, vamos por la ley de humedales, después vienen y se abrazan con los mismos que hicieron fracasar la ley de humedales. Que están en el lobby, Voy a un defensor de la ley de humedales, pero te abrazás con lo que, y vas ahora vas en los nuevos acuerdos diferentes, en la misma lista. Y si no hay humo, no hablo del tema. Claro. Entonces, ahí me parece que es clave el
rol que cumplen las organizaciones sociales, los movimientos sociales, para no dejar jamás que el humo les tape la realidad. Claro. Sin duda. Si en esta región, en Rosario, tenemos la posibilidad de poder agendar temas, no es porque la política se haya hecho cargo de eso, sino que es porque los movimientos sociales han empujado a las agendas los temas que durante mucho tiempo muchos se quisieron hacer los distraídos para no ver. Entonces, esa conciencia colectiva yo creo que se construye con más participación, se construye con más movilización, se construye con más organización y fundamentalmente con más diálogos y diálogos sinceros entre las propias organizaciones, para dejar de Totalmente. vernos como enemigos o Contrincante, adversarios a ver entre quién- nosotros. Sí, o que la Y- pequeña diferencia que por ahí emerge generalmente de los egos, de Los la egos, nos claro. separe ante una monstruosa Tal cual. demostración de la realidad, digamos, ¿no? Claro. Este es el momento. Y cotidianamente. Claro. Y cotidianamente, lo vemos en la agroindustria, lo vemos en la megaminería, lo vemos en la extracción del litio, lo vemos en el hidrofracking y también lo vemos en la entrega de los espacios públicos a las multinacionales que Absolutamente. además Exactamente. generan basura como pocas Claro. y basura no solo por los envoltorios que se tiran, sino por lo que nos hacen meter en nuestros cuerpos y en los cuerpos de nuestros hijos. Que nosotros les estemos regalando a ese tipo de corporaciones los espacios verdes, los espacios públicos, en los pocos pulmones que quedan todavía en las ciudades para que nosotros podamos disfrutar con nuestras familias, es una, desde mi punto de vista, evidencia de la incapacidad de ver la gravedad de la situación que estamos transitando por parte de quienes toman decisiones. Sin duda. Claro. Y esto hablar de alimentación, de los sellos y estas cuestiones, en su momento hicimos un informe condenado sobre el tema del trigo transgénico, ¿no? Y hablamos del hecho cultural, más allá del impacto, ¿no? Y de lo escabroso. Cuando hablamos de hecho cultural, hablamos que se meten con el pan, ¿no? Que para nuestra cultura el pan es una herramienta, ¿no? Gastronómica El alcance de importante. todo, Es tal la cual, mayoría. tal Digo, cual. el pan, las pastas, en nuestras culturas claves, Claro. pero además en una sociedad empobrecida como la Claro. nuestra, Que ha sido recurre empobrecida, siempre, claro. las harinas o los derivados de las harinas son un fácil atajo, o en realidad más que un atajo, son en algunos casos la única posibilidad Claro, de nada acceder más. a algo de comida para incorporar en el organismo, aunque sea para tener un Paliativo poco al de hambre, energía, digamos, Claro. tal aunque cual. no sea nutritivo. Exacto. Y que nosotros a ese elemento que es constitutivo de nuestra cultura nutricional, le incorporemos una sustancia transgénica que, más allá del químico con el que viene asociado, que es estimulante del desarrollo de neoplasias o cánceres, que es estimulante de la alteración del sistema endocrino, que es dañino para el funcionamiento de los sistemas vivos de las células, ¿está? El gen, particularmente, la modificación genética del trigo transgénico ha incorporado proteínas que son generadoras de resistencia a los antibióticos, betalactámicos como la amoxicilina, algo que está al Muy alcance, común. Sí, sí, que es necesario, en un momento en el que la OMS advierte de la preocupación mundial por la resistencia a los antibióticos. Nosotros estamos metiendo en nuestra harina una estructura genética que genera una resistencia a uno de los antibióticos más utilizados. Tenemos proteínas que además son proinflamatorias y generan un desarrollo de procesos inflamatorios en nuestros sistemas digestivos. Esto está demostrado que esas proteínas son inflamatorias y que además no se eliminan con las cocciones. O sea que van a llegar ahí. tal Claro, cual estaban claro. a nuestros sistemas digestivos. Entonces, esto es muy grave. Ahora, ¿hay algo más grave que eso? Pues, bueno, estamos mal, decíamos hoy. ¿No? Sí, ¿Podemos sí, estar sí, peor? sí, Sí, claro. podemos estar peor. Porque peor sería que hayan liberado y hayan estado mezclando esta sustancia transgénica con la harina común durante 3 años sin habernos avisado, incluso antes de que esté aprobada para su producción y comercialización. Uno diría, bueno, eso es imposible, Damián, no hay No puede posibilidad pasar. de que eso pase. Sí. Porque además, si se llegase a demostrar, habría una cola de fiscales No, claro, sin duda. para hacer un juicio y Claro. y Y encarcelar la a cola los de responsable responsables de también ello. sería larga, ¿Está? ¿no? Pues no, nuestro país, hace un par de meses nos enteramos, de semanas en realidad, por el CEO de la multinacional, que dice ser rosarina, pero es una multinacional hoy, las multinacionales no tienen patria. Claro, sin duda. Hablándole a sus accionistas para estimularlos a seguir invirtiendo en ese producto, les decía que se queden tranquilos, que el HB4, el trigo HB4, no solamente funcionaba bien, sino que además hacía ya 3 años que se venía mezclando con las Tranquilo harinas que ya comunes. está, claro. Y uno dice, pero ¿cómo? Si se autorizó el año pasado, ¿cómo que se mezcla con las harinas hace 3 años?
¿Y cómo que se animan a decirlo públicamente y no hay ninguna No hay respuesta posibilidad alguna, claro. de que la justicia les haga algo? De oficio. ¿No hay Sin alguna duda. posibilidad de poder rotular los alimentos que tengan Bueno, HB4? uno de los grandes lobbies que tuvo en contra la ley de promoción de la alimentación saludable, que conocida como la ley de etiquetado, uno de los grandes lobbies que tuvo en contra fue el de las industrias transgénicas. Claro. Fíjense que se logró imponer y aprobar la ley con los sellos octogonales, los sellos negros, pero no se logró, y estaba en el texto original, pero se sacó del texto el hecho de que tenía que identificarse si había en la constitución del producto que se vendía productos o derivados de transgénicos, que en otros países sí existen. Claro. Ujú. Sin duda. Bueno, vamos al cortecito. Dale. Después seguimos con Damián. La amplitud es maravillosa, pero bueno, y la problemática también es muy grosa. Ahora también lo explícito, ¿no? De la manifestación del poder, sin ningún tipo de escrúpulos ni pudor, también nos hace replantear muchísimo el presente y ni hablar del futuro. Vamos al corte y volvemos. Dale, vamos. Muy bien, continuamos en Catalejo. Estamos con el doctor y docente, Damián Berseñasi, al que siempre convocamos para tener siempre esa mirada, ¿no?, puntillosa de esta realidad, del modelo productivo y los impactos del mismo. Antes una te dejo cosita, a vos, porque estuvo bastante activo. No, Por ahí, antes de meternos Sí. un poco en el panorama, tenemos un año de elecciones políticas, te voy a hacer una pregunta más que tiene que ver más con lo médico, que tiene que ver con la incidencia de este modelo en las enfermedades, en este caso en el dengue. Digo, porque muchas veces, o últimamente estamos escuchando a la ministra de la provincia hablar de cambio climático, de cómo influye esto en el clima, en los mosquitos y demás. Bueno, me gustaría escuchar tu visión también. Tiene toda la razón la ministra cuando habla de que el avance del dengue en nuestra región es resultante directo de la crisis climática que hay a nivel planetario. Y en eso hay que reconocer que es de los pocos anuncios que uno saluda por parte de las autoridades sanitarias. El problema es que no hay un acompañamiento escindido del modelo productivo, ¿no? En la práctica de decir quiénes son los responsables. Claro. Porque echarle la culpa del dengue al mosquito es Claro. una barbarie. Es una barbarie especista, diría. Claro. Porque el mosquito no puede defenderse. No puede defender. Porque si hoy hay mosquitos de Aedes aegyptis adaptados a los climas de Rosario, es porque cambió el clima y el mosquito no tuvo nada que ver allí. Claro. El principal responsable de la crisis climática que vive el planeta es el modelo agroindustrial a nivel global, que es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero. Entre otras cosas porque depende exclusivamente de energías resultantes de la quema de combustibles fósiles, que son los principales generadores de gases de efecto invernadero. Pero además, porque para poder avanzar requiere de la eliminación de bosques y montes nativos, que son grandes captadores de dióxido de carbono, generadores de oxígeno, pero además reguladores de temperaturas y de los ciclos hídricos. Por lo tanto, si yo tengo un modelo que destruye la diversidad, que destruye los montes y los bosques nativos, que además desertifica y al desertificar impermeabiliza suelos, que entre otras cosas genera una gran demanda de combustible derivado del petróleo y una gran emisión de gases de efecto invernadero, tengo un paquete perfecto para generar una crisis climática. Claro. Y resulta ser que después la culpa de que los mosquitos se adapten a vivir en Rosario, porque Rosario cambió su temperatura, digo Rosario como grandes centros urbanos, Sí, claro. es del mosquito. Si hemos tenido un desarrollo urbano que aumentó la temperatura de las ciudades al punto de que hoy las ciudades son islas de calor, hemos eliminado los arbolados públicos y estamos eliminando los parques públicos para poner cemento. Claro. Ah, no, pero le ponemos una alfombra verde en el techo y decimos que es techo Y verde. reciclamos el agua de entonces lluvia. No hay problema. Claro. A ver, hablemos en serio, dejémonos de cosas. Ni mi hija en jardín de infantes reconoce eso como una verdad. Claro. Entonces, en ese contexto, lo que tenemos que plantearnos desde nuestro punto de vista, humildemente lo decimos, si fuésemos autoridades, si tuviéramos la posibilidad de dialogar con las autoridades de salud pública, es para cuándo la intervención de los sistemas de salud y de los ministerios de salud en la toma de decisión respecto de los modelos de producción. Totalmente. Porque ya en el año 1978, en Alma Ata, la reunión de la OMS que definió la atención primaria de salud como estrategia integral para el desarrollo socioeconómico de los pueblos, se planteaba de que no podía escindirse, que había prerequisitos para poder pensar la salud de las poblaciones, y uno de los 8 prerequisitos para pensar salud en las poblaciones era tener paz, otro era tener vivienda, otro era tener acceso a la alimentación de calidad, otro era tener ecosistemas estables, o sea, ambientes saludables. Claro.
Y esas cosas las estamos destruyendo. Claro. Claro. Y esas cosas no entran en las ecuaciones de los ministerios de salud. No. Entonces nos dicen, no, hay que producir para desarrollar económicamente, y ese modelo de producción destruye el territorio, genera gases de efecto invernadero, incrementa la crisis climática. Esa crisis climática ayuda a que se desarrollen más algunos vectores como los Aedes aegyptis, que además no vivían en zonas urbanas, eran de zonas Claro. fundamentalmente boscosas o de montes. Exactamente. Se vinieron a las zonas urbanas porque les eliminamos Claro. sus espacios Claro. habituales de ¿A vida. dónde van a ir? Tal cual. Entonces, y la culpa es del mosquito. Claro, la culpa Claro. del mosquito. Claramente, nosotros tenemos, o no, perdón. Y a veces cuando el mosquito no alcanza como único culpable, la culpa es del vecino desaprensivo Claro, que no descacharrea. descacharrea, claro. Que dejó los cachorros A con ver, agua. no estoy diciendo no Claro. hay que descacharrar. Falta un Por pedazo de historia supuesto. importante, Estoy ¿no? seguro. Claro. Tenemos Claro. que asumir entre todos el compromiso de eliminar los Por espacios supuesto. de Claro. reproducción del mosquito. Pero falta una Pero, parte de hey, historia. claro. Claro. Esto es como si en algún momento o en algún lugar donde el agua empieza a escasear porque se la están chupando para la producción minera, Y tomaste nos mucho a la aparece, noche, claro. nos aparece un manual de buenas prácticas en el Claro, uso del agua, claro. que nos dice que para usar bien el agua tenemos que cerrar la canilla, cambiar los Claro. cueritos, no abrirla cuando nos Claro. lavamos los dientes, financiado por la minera de la provincia. Claro, claro. No digo que haya Exacto. pasado en algunas provincias de nuestro país, pero sí pasó. Entonces Claro. digo, esas son las cosas que nosotros... Queda claro. Esto es como decir, el problema de las intoxicaciones y las contaminaciones y daños a la salud que generan los agrotóxicos es porque el que los aplicó no leyó el membrete y no lo aplicó como le dijimos que había que aplicarlo. A ver, si usaste un veneno que se produjo como veneno, se vendió como veneno, se usó como veneno y actuó como veneno, ¿cómo va a ser el problema de que haya sido un veneno el de que lo aplicó? Tal cual. Totalmente. Sí, esto como siempre decimos, ¿no? Hablar de producción y de cambio climático, pero escindido uno de otro, digamos, no, tiene que ver con esto. Muchachos, ¿hacia dónde vamos? A ver Bueno, qué en vamos esa a construir. fragmentación está la ganancia, ¿no? Sí, claro. Y por claro. eso es necesario que empecemos a pensar políticas integrales que digan, bueno, a ver, ¿cómo pensamos las ciudades? ¿Cómo pensamos la provincia? ¿Cómo queremos el sistema productivo? Nosotros no queremos que no haya más productores, queremos que empiece a haber productores de verdad, o sea, productores de alimentos. Sí, claro. Nosotros lo que queremos es que no haya productores de commodities agroindustriales que destruyen los territorios, se enferman y envenenan a cambio de riquezas para unos pocos. ¿Qué queremos? Que no se destruyan los territorios, que no se enferme, que no se envenene y que se vuelva a producir alimento. Si nosotros hoy estamos comiendo lo que la verdura y la fruta que comemos en general llega de los mercados, llega a la verdulería de los mercados centrales, y a los mercados centrales después de transitar cuántos kilómetros. Sí, sin aparte saber. con una hoja de ruta imposible de saber de dónde viene, ¿no? Y si empezáramos a producir los alimentos que necesitamos en las ciudades, en los Claro, perurbanos, Cercanía, claro, tal cual. y si empezásemos a estimular a los productores y a los dueños de los territorios, de los campos, de alrededor de los pueblos, a que se produzca en esos campos la comida para el pueblo, Claro. reduciríamos los gases de efecto invernadero en la emisión y en el combustible que utilizamos para llegar. el traslado de los alimentos o de la comida. Reduciríamos la cantidad de exposición a venenos que tendrían las comunidades porque se produciría alimento, no comida envenenada. Ujú. Aumentaríamos la necesidad de mano de obra, es decir, de gente que trabaje la tierra, porque Sí, ese claro. modelo de producción requiere Sí, gente totalmente, trabajando claro. tierra, no drones ni computadoras. Generaríamos otros vínculos sociales y otro entramado para que ese Dentro de entramado los mismos social pueblos, claro. recupere Vale. y valorice al que trabaja la tierra y produce el alimento, que es el que le da de comer a los hijos del pueblo Ujú. y a todo el pueblo. Generaríamos otras lógicas de seguridad, porque al haber otra lógica de relación social, hay otra lógica de seguridad. Disminuiríamos las necesidades de planes o asistencias del Estado que deben estar cuando no hay posibilidad de garantizar estas condiciones, porque garantizaríamos condiciones de trabajo dignas. Y el impacto también en el sistema de salud, ¿no? Porque las enfermedades que Tal cual. acarrean este modelo Y están a la tendríamos vista. gente que empiece a comer alimento de verdad, que deje de comer comida envenenada. Al alimentarse de verdad, mejoraría su sistema inmunológico, tendría mejor salud, utilizaría menos los servicios de asistencia que hoy están abarrotados de gente porque está Ujú. dañado su sistema inmunológico, cualquier elemento que anda dando vueltas le pone en jaque su Y salud. empezaríamos a acomodar el ecosistema nuevamente. Y tendríamos otras Sí, características. totalmente, claramente. Y parece que reglamentar la ley de agricultura familiar también, ¿no? Porque- También. ¿no? Hay que Sí, tener ¿no? ley de agricultura Claro. familiar, hay que tener un proceso de formación, hay que volver a formar trabajadores de la tierra, Sí, claro. hay que estimular y acompañar al trabajador de la tierra que produce alimento de verdad sin venenos para que siga haciéndolo con tranquilidad. Y al que todavía no lo hace y quiere hacer la transición, hay que acompañarlo, Sin pero duda. no con una palmada en el hombro. Hay que Qué buen acompañarlo trabajo con que estás política haciendo, ¿no? pública. Claro, sin duda. Digo, Sin duda. cuando hay sequía, porque se deforestó, Sí, sí, claro. cuando hay sequía porque se impermeabilizaron los suelos y se rompieron los ciclos hidrológicos, cuando hay sequía porque se generó un consumo de combustible fósil y emisión de gases de efecto invernadero, los mismos responsables de esa sequía dicen, ay, no puedo producir, financienme, Claro. subsídienme. Y vamos todos a subsidiar a eso Claro. acá, para que Sin sigan discusión haciendo, alguna, no, ¿eh? para que sigan haciendo lo mismo. Lo Más, mismo, ahora lo vamos a claro. subsidiar para Para que hagan profundizar sistemas el de problema. riego artificial que termine de reventar las napas subterráneas que tenemos en nuestras regiones.
¿Por qué no decimos, ¿saben qué? Vamos a subsidiarlo. Claro, ¿cómo no lo vamos a subsidiar? Pero lo para vamos a subsidiar producirlo de para otra que usted manera. transicione hacia la agroecología. Claro, Claro. sin duda, clarísimo. Nos queda poquito tiempo. Sí, muy Bueno, poquito. el panorama provincial en torno a las elecciones, ¿cómo lo ves? Nos enteramos hace un ratito nomás, muy poco tiempo de que va a estar participando, sé que es algo que te cuesta, porque por ahí el palo de la militancia que uno por ahí lleva se encuentra un tanto distante de esta democracia representativa con sus límites, pero digo, hay que participar. Contanos un poquito de eso, Damián. Bueno, claramente nosotros entendemos que si no participamos, si no construimos colectivamente, no hay posibilidad de transformar la realidad. Y hasta ahora nunca habíamos sentido comodidad en ser parte de los procesos electorales, porque nos parecía que eran procesos electorales en donde las agendas estaban marcadas por cosas que no tenían nada que ver con las necesidades de los pueblos y de las realidades. Pero entendemos que vivimos una situación muy grave, muy crítica, que estamos en la provincia de Santa Fe en una situación realmente crítica en términos sanitarios, en términos ambientales y en términos de las relaciones sociales y ecosistémicas, y que eso implica e impacta en la relación económica e impacta en la vida cotidiana. Y que el aporte que veníamos haciendo desde la universidad, que es el caso nuestro, acompañando los movimientos sociales, generando un saber y un conocimiento que pudiera estar a disposición para fortalecer las luchas de quienes en los territorios defienden poniéndole el cuerpo literalmente a la defensa, a la resistencia y a la defensa de la vida en contra de este modelo extractivista que destruye, no era suficiente. Y bueno, después de mucho pensarlo, recibimos la invitación del diputado Rubén Giustiniani del Partido Igualdad, que está junto con la diputada Agustina Donet, para acompañarlos en la lista de diputados provinciales en esta elección. Y lo pensamos, lo discutimos con los compañeros de nuestro espacio, del Instituto de Salud Socioambiental, lo discutimos con compañeros de movimientos sociales, porque como bien decís, es muy difícil pasar del llano de la discusión claro. a estar en otro espacio que además nosotros entendemos no es suficiente para transformar, pero sí es necesario. Claro. Y tomamos la decisión de jugarnos porque es demasiado grave la situación que hay, está demasiado ausente de la agenda política esta temática que nosotros creemos que debe ser vital en las agendas, en un momento en el que incluso en la provincia de Santa Fe la discusión está más centrada en quiénes son candidatos que en cuáles son los proyectos, que en cuánto tiempo tienen en un espacio unos u otros para ver o cuánto miden en las encuestas, que en ver cómo pensamos un cambio en los modelos de organización social en nuestra provincia, cómo estimulamos al pequeño productor a que haga esas transiciones hacia la agroecología, en cómo garantizamos en las ciudades que haya mecanismos de organización que permitan que accedamos a alimentos sanos, en cómo hacemos que en nuestra provincia los humedales que compartimos con Entre Ríos tengan un espacio para poder discutir el cuidado de eso. A ver, nosotros estuvimos en las islas hace 2 días. Es una barbaridad que ese territorio donde vive gente que se atiende su salud en Rosario, que en muchos casos va a la escuela en escuelas que dependen de Rosario, pero viven en la isla, no tengan, porque son las islas de Entre Ríos, la posibilidad de contar con un organismo que les acerque y les garantice. Mirá lo que te digo, si se accidenta un chico en una escuela en la isla, aunque la escuela sea de la provincia de Santa Fe, de la provincia de Entre Ríos, tienen que traerlo a Rosario o a Granadero Baigorria, que es donde queda más cerca, y lo hace una empresa privada de buena onda. Es una barbaridad. Y entendemos, por eso aceptamos la invitación y vamos a estar intentando hacer un aporte y acompañar esa lista de Rubén Giustiniani, que es quien va a encabezar, que además es el primer proyecto de ley de humedales en Argentina, lo presentó Giustiniani cuando era senador nacional en el 2013, cuando nadie hablaba de humedales. Y cuando muchos de los que ahora quieren hacer campaña con la ley de humedales, acá sigan defendiendo el agronegocio. Claro. Que es el responsable de que la ley no pequeña dicotomía, sí. El proyecto de ley de creación del Parque Nacional, el único parque nacional en la provincia de Santa Fe, es de Rubén Giustiniani, y el proyecto de ley de aguas, que garantiza el agua como derecho humano y que impide y prohíbe el fracking en la provincia, es de Giustiniani, entre tanto proyecto que incorporan la agenda que nosotros creemos clave, una agenda ambiental, una agenda que piensa en la salud de la población y del ambiente y que entiende que si producimos enfermando no estamos produciendo más que daño. Sin duda. Bueno, éxitos, Damián. Muchas gracias. Éxitos. Lo mejor por venir y seguimos charlando, ¿no? Y seguiremos reforzando el debate cuando el tiempo lo disponga. Y la idea es esa, y además pensando colectivamente estrategias para poder salir de esa crisis.
Sin lugar a duda. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos. Déjame mandarle un Sí, saludo cómo no. a Carlos López, que sé que Carlos va a ver López. este programa detenidamente, el de los árboles, bueno, un vecino de Zona Norte que me comentaba que tenía muchas imágenes de lo que fue, lo que hablamos de esta instalación de McDonald's en el espacio Sí, público, bueno, exacto. y seguramente que va a ver este programa, así que le mandamos un beso abrazo grande. a Carlos. Exactamente a Carlos. Fabián Arias estuvo en todo lo que tiene que ver con cámaras, luces, sonido. Hernán Cabrera, Sofía, el Ale Bocelli en Televisión Regional. Nos reencontramos la semana que viene. Dale, nos vemos. Con más Catalejo. Gracias Chao. por estar. Chau, chau.